No sé yo. Ah, ya, en este momento ya está. Ok, de acuerdo. Buenas tardes a todos, hermanos. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús de Nazaret. Les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que ya se encuentran reunidos, los que se están conectando ahorita en Facebook, en YouTube. Y también saludamos a nuestros hermanos que en el futuro se van a reunir con nosotros. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro culto de oración del día 18 de agosto del 2021 para la honra y gloria. Este es miércoles de oración y estudio. Y vamos a dar estos saludos nuevamente a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, que también los siga cuidando y protegiendo a todos mis hermanos. Es el mes de, es el mes de agosto, es el mes de la Biblia. Y el lema de este mes es: la palabra de Dios es eficaz y es poderosa. Así también el texto lema nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Vamos a entrar en la presencia de, de Dios. La palabra de Dios también nos dice en estos momentos: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. También nos dice que la palabra de Dios: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 5:7. Este es el tiempo en que vamos a hacer una oración de ofrecimiento, de confesión y remisión de pecados. Es importante también el poder ofrecer este culto para nuestro Señor, pero también ponernos a cuenta con Él por nuestros pecados cometidos. Y esta oración nos va a guiar nuestra hermana, el estudiante del Seminario Teológico Presbiteriano de México, Fanny Aguilar Hernández, que la recibimos, ya la vemos por aquí en la pantalla, le damos la bienvenida. Adelante, hermana, por favor. Buenas tardes, hermanos, pues vamos a hacer esta oración, así es que les invito a que inclinen sus rostros para poner este culto y nuestros pecados también en manos de nuestro Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos ante ti, Señor, cargados de muchos pecados, Señor, de muchas dolencias de nuestro corazón, Señor, de muchas fallas que hemos cometido, Señor, ante ti, Señor, ante nuestros prójimos también, Señor. Y, Señor, en esta tarde, Señor, te ruego que, Señor, tú derrames tu sangre, Señor, como lo hiciste en esa cruz, Señor, para todos nosotros, Señor. Líbranos, Señor, de esas cadenas que nos atan al pecado, Señor, y nos impiden, Señor, acercarnos a tu presencia, Señor, acercarnos cada día más, Señor, a tener esta relación, Señor, estrecha contigo. Señor, te ruego que perdones todos los defectos que nosotros tenemos, Señor, que ruegues que perdones, Señor, también, Señor, nuestras fallas, Señor, porque son grandes, Señor. Sabemos, Señor, que al estar en este mundo, Señor, nos contaminamos, Señor, que fallamos y fallamos también ante ti, Señor. Pero, Señor, con tu infinito amor y misericordia, Señor, otórganos el perdón, Señor, para que podamos, Señor, ofrecerte este culto, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor, para que llegue, Señor, ante tu presencia como un olor fragante, Señor, como esa ofrenda, Señor, que te ofrecemos, Señor, de todo corazón, Señor, para que llegue, Señor, ante tu presencia, Señor, y sea, Señor, agradable ante ti. Señor, te ruego también, Señor, que cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, se acerque, Señor, cada día más a ti, Señor, y con este culto, Señor, te honre y te glorifique, Señor, como debemos de hacerlo con todos nuestros aspectos de nuestra vida, Señor. Entonces esto te lo pido, Señor, en nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hemos podido presentar nuestros pecados, que Él es justo, nos perdonará y también nos permitirá que ofrezcamos este culto con
un corazón limpio y puro también. Y ahora vamos a pasar así a nuestros momentos de adoración. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. En el Salmo, en el capítulo 86 del versículo 9. Así también tenemos la lectura del Salmo número 78, que tiene por título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. La invitación, hermanos, es que abramos nuestras Biblias, Salmo 78, y sigamos la mirada de la lectura que va a hacer nuestra hermana Magdalena a la vez de Flores. Hermana, nos da mucho gusto tenerla por aquí. Adelante, por favor. Hermanos, pido una disculpa, se encuentra un poquito delicada y sobre todo de la voz. Anduvimos mucho tiempo en la calle y se me pone muy ronca. La voy a hacer yo. ¿No hay inconveniente? No, ninguno, adelante. Bienvenido también, hermano. Nos da mucho Gracias, gusto hermanos. tenerlo por aquí y saludarlo también. Así aprovechamos y lo saludamos. Hermano Miguel Ángel, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, hermanos. La palabra de Dios dice así. Lo voy a hacer todo yo. ¿Les parece? O les parecería que lo hiciéramos alternado. Si gusta Es muy usted, largo. y lo vamos siguiendo con la mirada. Bien. La palabra de Dios dice así. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las penas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrás poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba a abrir las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios,
e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban el Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. También dio a la oruga sus frutos y las labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedrisco a sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra la heredad. El fuego devoró a los jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Él hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de las detrás las paridas lo trajo para que apacentasen a Jacob su pueblo, ya Israel y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Muchas gracias, hermano. Que Dios les siga bendiciendo. Una bonita lectura también, para la gloria de nosotros. Y ahora es el tiempo de que tomemos nuestro himnario
y lo hablamos en el himno número 381. Tiene por título Cristo me ayuda por él a vivir. Y en esta tarde nos va a acompañar su hermana Estefanía Pacheco, ya la vemos por aquí, que nos va a acompañar a entonar este himno número 381. Hermana Nia, adelante, por favor, bienvenida. Gracias. Entonamos himno. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue a su luna. Cada momento me entrego a mi ser. Cada momento siento pesares muy cerca está, siento dolores alivio me da, tengo aflicciones vuestras amor, cada momento me cuida, Señor, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue a su cada momento le entrego a mi ser. Tengo amarguras, tengo temor, tengo tristeza, me inspira valor. Tengo conflictos, penas aquí. Cada momento se acuerdan de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue a su trono también. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, alegrías, Cristo me dice, conmigo yo soy. Cada momento en ti tinieblas hay luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue a su trono poder. Cada momento le entrego mi ser. Amén. Una bella melodía que habla mucho, mucho de verdad y de mucho consuelo también. En él también la palabra del Señor dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y también tenemos, como estábamos cantando, que al final de la estrofa número 2, me muestras su amor, cada momento me cuidas, Señor. Amén. Una bella, bella letra también que nos habla del amor del Señor. Vamos a continuar también con nuestro orden de culto. Y en estos momentos, después de este himno, la palabra del Señor nos dice,
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:57. Y ahora es el tiempo de que vamos a iniciar con los momentos de oración. Y vamos a iniciar con esta oración de gratitud. Es una oración por su infinita misericordia, derramada en bendiciones a todo su pueblo, aún en estos tiempos de contagio. Y en esta oración, nuestro hermano Miguel Ángel Flores Pérez es quien nos va a llevar en esta oración. Nuevamente, hermano, le damos la más cordial bienvenida y adelante, hermano. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque nos permites a cada momento contemplar tus bondades para con nosotros. Gracias, Padre, porque en este momento que no estamos aquí reunidos para alabar tu nombre, también tenemos la oportunidad de agradecer, Padre, porque tantas bendiciones que tenemos, las bendiciones y vida que tú nos has dado, Señor, y que la vemos reflejada en nuestras familias, en nuestra salud. Y así, Padre, rogamos por la pronta vuelta a estar presentes físicamente. Sabemos que es difícil por la situación como está, pero tú eres un Padre amoroso y habrás de darnos esa oportunidad nuevamente pronto. La salud de todos los enfermos, Señor, la ponemos bajo tu cuidado, Padre, para que seas tú el médico divino, el que vea por todos tus hijos. Y así ha de ser, Padre, porque tú, Padre, nos amas como nosotros te alabamos. Los que se han recuperado también, Señor, te agradecen todas sus bondades, todas tus bondades que se han manifestado con la vida y salud de las familias aquí representadas. Y que la vida de nuestras familias, Señor, vuelva a la normalidad. Esa gratitud estamos pidiendo, Señor. Queremos disfrutarla contigo y sabemos que pronto ha de ser esto. Gracias, Padre, te damos en este sentido y que sabemos que tú nos habrás de bendecir grandemente. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Damos gracias por esta oración. Primeramente, Dios ha escuchado la oración de su pueblo. Y vamos a continuar con este tiempo también. Ahora con unos momentos de alabanza. Dice la palabra de Dios: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33:3. Y entonces vamos a entonar el himno número 518, Oh Padre Nuestro. Y también nuestra hermana Estefanía Pacheco nos va a acompañar con la dirección de este himno. Himno 518.
Gracias a Dios también por este bello himno que hemos entonado en estos momentos. Y ahora también vamos a continuar en esta parte seguimos con la oración intercesora. Continuamos con nuestros momentos de oración. La palabra de Dios nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Y en esta oración es nuestro pastor, el presbítero Saúl Leiva, Montiel, y nos va a guiar en esta oración. Adelante, pastor. Es su tiempo. Bienvenido, también nos da gusto verlo. Buenas tardes, pastor. Sí, hermano, buenas noches. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Pastor, ¿pudiéramos incluir en oración, por favor, a Mari González, que se encuentra en el hospital? Sí, hemos estado orando por ella y estamos orando por ella, pero quisiera que incluyéramos. Mari González. Y Mari González, pastor, por favor. Pastor, Sí, hermano. Pastor, una petición, por favor, por el pastor Raymond Cisneros, que está pasando por un momento bien difícil. Él es pastor de la iglesia donde asiste mi hermana, porque su esposa está enferma de COVID en el hospital. Tuvo complicaciones en sus pulmones y está muy grave. Está en coma y el pastor está pasando, él y su familia, por momentos muy difíciles. Por favor, pastor. Sí, hermano, ¿cómo no? ¿Alguien más? Sí, pastor, quisiera pedir que oren por mi tía Mercedes, es hermana de mi mamá, porque dio positivo COVID. Y pues su esposo y ella son personas igual de la tercera edad. El Señor los proteja y que puedan pasar esta enfermedad sin necesidad de ir al hospital. ¿Cómo no, hermana? Claro que sí. Y seguir pidiendo por Wendy, la viuda de Carlos Contreras, y sus dos pequeñitos, que el Señor les provea y les guíe en todo momento. Sí, ¿cómo no, hermana? ¿Hay alguien más? Bueno, vamos a orar, hermanos. Dios trino y uno, Dios de Abraham, de Isaac, Dios nuestro. He aquí venimos ante tu presencia con la certeza que tú eres un Dios real, que estás presente en medio de tu pueblo, que tú estás dispuesto a oír nuestra oración y a dar respuesta a cada una de ellas. Tú has dicho en tu palabra que para todo aquel que cree, todo le es posible, y que todo aquello que pidamos en el nombre de tu Hijo, tú lo harás. Con esa fe en tu palabra y habiendo sido perdonados por nuestros pecados, ahora sabemos que podemos entrar ante tu presencia confiadamente para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Presentamos nuestras oraciones. Te damos gracias por Fidel Chávez, por su recuperación, por Juan Carlos Valdés también, que se está recuperando, y nuestra hermana Evangelina Espinosa. Rogamos por estos hermanos y hermanas que tú sigas haciendo la labor de sanidad plena en las secuelas, en las molestias que tengan, Señor. Te pedimos que estés ministrando y les des salud completa. Recibe la gratitud de nuestros amados hermanos. Padre, te rogamos encarecidamente por nuestra amada hermana Flor González. Ella está en un momento muy crítico de su vida. Señor, la familia, mi hermana Flor, su hija, Señor, están dentro de tu voluntad. Si ya es el tiempo en que tu sierva tiene que recibir el premio,
Te rogamos, Padre, porque allá en el interior de su alma le libres de las agonías de la muerte y que tus santos ángeles estén ministrando en ella y cuando así tú dispongas la puedan recibir en las mansiones eternas. Rogamos porque la familia pueda estar preparada para ese momento en que tú vas a decidir. Dales mucha fortaleza. Ellos han puesto en tus manos la vida de sus seres queridos. Y nuevamente la ponemos en tus manos, la entregamos a ti para que hagas tu voluntad divina. Sabemos que nuestra amada hermana es una persona salva por Jesucristo. Señor, que ella no está perdida y si llegase la muerte, sabemos que para ella será una ganancia porque lo tendrá todo y vivirá ya sin las aflicciones del cuerpo. En tus manos ponemos la vida de tu sierva y de su familia. Así también, Señor, oramos por nuestra hermana Sonia, que padece de neumonía por COVID. Apiádate de ella. Pon tu mano divina, tu mano de gracia en tu sierva amada y, Señor, limpia su cuerpo de esta enfermedad. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes sanarla. Así también oramos por Fabiola, también por su esposo Jesús Mancera, por sus hijos Dylan y Jazmín. Señor, te rogamos que estés ministrando a sus cuerpos, que tú detengas el avance de esta enfermedad y haz que la enfermedad sea tolerable para sus cuerpos. Protege, Señor, sus pulmones, dales mucha fortaleza, Señor, en este tiempo de enfermedad, de prueba. Asísteles con tu gracia. Sé tú el médico divino por excelencia. Bendice la medicación, que sea un instrumento para sanidad. Oramos también por Rosario Hernández. Tiene gratitud, Señor, porque tú la has sostenido. Señor, en este tiempo le has provisto. Tú has estado allí supliendo, manteniendo firme la fe y la esperanza de nuestra hermana Rosario Hernández. Rogamos por ella y por su familia. Te sigas mostrando amoroso con ellos, proveyendo de sus necesidades, afirmando y confirmando la fe de ellos. También, Señor, por Verónica y Emmanuel, Señor, que también padecen del COVID, oramos porque estés obrando en ellos vida, salud. Reprende, Señor, la enfermedad. Rogamos que tú les fortalezcas y les des sanidad en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Talía tiene gratitud porque le has bendecido, Señor, a su familia, le has provisto, le has cuidado, Señor. Rogamos que tú sigas proveyendo, mostrándole cuán grandemente tú les amas. Y te pide también por sus hijos que van a entrar, Señor, a clases. Oramos, Señor, protección para los hijos de mi hermana y todos los jovencitos, niños que vayan a sus clases ya en este mes. Pedimos para todos ellos una cobertura, una protección que los cubra con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay gratitud en mi hermana Gaby León, Señor, porque tú la has librado de la enfermedad del COVID. Ahora falta su recuperación. Pedimos que tú renueves sus fuerzas, que quite las secuelas que hayan quedado, Señor, y porque en medio de esta prueba tú has sostenido firme su fe y has provisto los medios, los recursos para su atención médica. También nuestra hermana Berenice tiene gratitud, Señor, por la salud de Axel. Señor, gracias porque tú has escuchado la oración. Rogamos que concedas que Axel quede plenamente sano, que las dolencias, la debilidad, el cansancio, las secuelas, tú las tomes y pueda quedar perfectamente bien. Mi hermano Jaime, Señor, tiene una petición. Te ruega por su esposa que va a retomar sus estudios, sus clases como maestra en forma presencial. Te ruego, Señor, que cuides a nuestra amada hermana, cúbrela con la sangre de Cristo y a los niños que va a atender. Rogamos también que tú les cubras con la sangre de Cristo y oramos también porque seas con Julisa también que comienza sus clases.
rogamos una gran cobertura, que estén cubiertos con la sangre preciosa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por mi hermano José Luis tiene una petición también. Señor, su esposa habrá de regresar de Estados Unidos a México, y su hija, cuídales, guárdales en el regreso, puedan llegar sanos y salvos y puedan contar cuán grandes cosas has hecho con ella allá en ese lugar. Oramos también por Mari González, te pedimos que estés ministrando también, Señor, en su vida, en su salud, sé su médico divino por excelencia, concédele esa salud que necesita, la fe, la confianza en ti. Oramos por el pastor Raymond, Señor, también, su esposa está contagiada, Señor, él es tu siervo, te rogamos que tú, Señor, proveas lo que necesita tu siervo y su iglesia pueda apoyarle, Señor, en lo que él requiera para la atención de su esposa. Sabemos que tú estarás allí con ellos y que, Señor, tú le vas a dar la salud a su esposa y vas a guardar a toda su familia. Así también, Señor, mi hermano Marcos tiene gratitud, Señor, porque tú has suplido sus necesidades en este tiempo, Señor, de COVID. Señor, no le ha hecho falta nada. Señor, has cuidado de su familia. Te ruego que sigas siendo el Dios proveedor, Señor, de la familia de nuestro amado hermano Marcos. Y oramos también por Verónica, su nuevo empleo. Te rogamos que allí, Señor, tú la cuides en el trabajo de cualquier peligro. Presérvale, Señor, su empleo por mucho tiempo. Oramos también, Señor, porque tú seas con Diego y Señor, porque él pueda abrir su corazón a ti, Señor, pueda reconocer que tú eres Dios verdadero, tú le conoces sus pensamientos, conoces sus intenciones, conoces lo que hay en su corazón. Haz que Diego se vuelva a ti y reconozca que tú eres Dios verdadero. Oramos también de una manera especial por Idebet, por Yolanda, que tú, Señor, les dé fortaleza, les dé salud. Te pedimos, Padre, porque a donde están tus siervas, tú te muestres allí, Señor, con tu presencia, dándoles esa fortaleza a través del Espíritu Santo y de la palabra. También Fanny tiene gratitud porque su abuelo Encarnación ha cumplido 95 años. Gracias por esos años que le has dado a tus siervos, Señor, por la bendición de que los hijos, los nietos, los bisnietos todavía lo tienen con vida, Señor, y rogamos que los años que tengas todavía para él los pueda pasar tranquilos, los pueda pasar estable, las dolencias que tenga ya de su edad, te rogamos que tú trates con él. Recibe pues la gratitud de la familia de Fanny por la vida que le das a su abuelo Encarnación. Así también, Señor, por Patricia Mejía y familia, oramos por ellos, estén ministrando, cuidándoles, guardándoles, dándoles vida y salud. Así también, Señor, oramos porque sigas obrando en la recuperación de nuestro hermano Jesús, por su esposa, por su hijo Jaqui, por David. Señor, que recientemente han estado con COVID, sabemos que esa enfermedad deja secuelas. Te rogamos, Señor, por salud completa para nuestro amado hermano Jesús y toda su familia. Oramos también por Edgar Cabrera Venega y familia, que tú estés obrando en ellos salud, Señor, que tú trates con ellos en la enfermedad del COVID, Señor. Te rogamos que pronto puedan estar sanos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos también por nuestra hermana Genoveva, sigas tratando también con ella en su salud, en su vida, proveyendo también de sus necesidades. Por Roberto Alarcón, que padece de sus riñones, apiádate también de nuestro amado hermano, pueda confiar en ti, que tú eres el médico divino por excelencia. Nuestra hermana Nelly, que padece de diabetes, sigue ministrándole en esa enfermedad, Señor, que debilita, que cansa, que afecta a otros órganos. Te rogamos tu cuidado, tu protección para nuestra hermana Nelly. Oramos también por Esther Medina, por su depresión, tú le des consuelo, tranquilidad, que seas también, Señor, con mi hermano Juan Maldonado, manténlo estable, Señor, y que sus dolencias, sus malestares que tenga, tú, Señor, le hagas suave todo, Señor, y le dé salud y el deseo de estar bien para servirte. Por Luis Edgar Maldonado, por su esposa Ani, por su hija Betsabé, rogamos, Señor, que estés ministrando, Señor,
que pronto puedan estar al 100% sanos nuestros amados hermanos. En tus manos ponemos su vida. También Rosa Chávez, sigue obrando también en ella vida y salud. Por Carlos Contreras también, Señor, trata con él en la enfermedad del COVID. Oramos también sanidad, salud. Por María Elena, Señor, porque tú seas con ella también en su salud, Señor, en su recuperación de su cirugía. Por Araceli Roblero también la diabetes. Ministrale a tu sierva, ayúdale a confiar y esperar en ti. También Yolanda González padece de diabetes, rogamos también por ella. Por Alejandro, que padece del corazón, rogamos también misericordia para nuestra amada hermana. Y por Yolisma, Señor, que tú le proveas de sus necesidades que ella tenga, Señor. Oramos también por Wendy y sus hijos, que tú les consueles, Señor, y tú, Señor, les proveas de sus necesidades que ellos, Señor, tienen. Oramos también, Señor, por la tía Mercedes, Señor, que tiene COVID. Te rogamos, Padre, que tú pongas tu mano divina, tu mano de amor, de misericordia en ella. Dale vida, dale salud, ministrale, ser médico divino por excelencia. Tú tienes poder para sanarla y levantarla aun cuando esté en una condición muy difícil. Y oramos por los hijos de Wendy, Señor, por estos niños. Tú les cuidas y tú les proveas de todo lo que necesitan, Señor. Rogamos por la familia, Señor, que tienen falta de empleo, provéeles, y cualquier otra situación que tengan las familias. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, les proveas de todas sus necesidades. Oramos pues por la salud general de tu pueblo, la salud de los niños que estén enfermos, de los jóvenes, los niños de los hermanos de la tercera edad, Señor. Te pedimos que seas el médico de todos los enfermos. Y oramos, Señor, por tantos hijos tuyos que hay en todo nuestro país. Sabemos que hay muchísimos enfermos, hay gente que está intubada, Señor. Apiádate de nuestros amados hermanos donde quiera que estén. Mantén tu mano de poder, de misericordia en ellos. Te pido una cobertura para toda la iglesia, para todas las familias. Cúbrelos con la sangre de Cristo, especialmente los hermanos que tienen que trabajar, los estudiantes que ya van a clase, a los maestros, Señor. Te rogamos que donde quiera que ellos caminen, donde quiera que ellos estén, tú los cubras con la sangre de Cristo, y solamente tú tienes todo el poder para detener esta enfermedad. Mantén firme nuestra fe, nuestra confianza en Dios. En tus manos dejamos, Señor, la vida de todos nuestros hermanos que están enfermos. Muy especialmente dejamos en tus amorosas manos a nuestra hermana Flor González. Sea hecha tu voluntad en ella. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que Dios escuche nuestra oración y conceda conforme a su voluntad. También vamos a continuar con otra oración que también la palabra de Dios nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Y en esta oración es por la vida espiritual de cada familia y miembros y adherentes, simpatizantes. Y esta oración nos va a acompañar el anciano de iglesia, José Luis González Rodríguez. Hermano José Luis, buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Buena tarde. La palabra de Dios dice: más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta noche. Señor, te pedimos de una manera muy especial, Señor, por cada familia, Señor, que integra nuestra amada iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté con ellos. Gracias, Padre, te damos. Señor, así también, Padre, por todos los amigos, Señor, toda la gente que se congrega con nosotros. Señor, que también, Señor, ellos tengan un corazón dispuesto, Señor, un oído atento para escuchar tu palabra. Señor, sabemos que, Señor, que todas las personas, Señor, que también nos escuchan por las redes sociales, Señor, por todos estos medios que tú has dispuesto, Padre. Señor, sabemos que tu palabra llega hasta lo profundo de su corazón, Señor. Señor, que es esa espada que penetra hasta lo más profundo.
Señor, que sea ese alimento que todos necesitamos, Señor, y que podamos tener ese refrigerio espiritual cada momento, Padre, que podamos caminar tranquilos sabiendo que tú estás con nosotros. Señor, por cada organización, Señor, por cada ministerio de tu amada iglesia. Señor, sabemos que tú obras conforme a tu misericordia, Padre Santo, en cada uno de ellos, Señor, en cada organización, Señor, con cada integrante, Señor, de ellas. Gracias, Señor, te damos. Señor, sabemos que tú conoces las necesidades de cada una de estas organizaciones, Señor, y sabemos también, Padre, Señor, que tú tiendes tu mano, Señor, para ayudarles, Señor, poder atender, Señor, a los hermanos, Señor, que forman esas organizaciones, Señor, y que cada momento ellos puedan sentir esa cobertura, Señor, ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos porque podemos confiar, Señor, podemos reunirnos, Señor, escuchar tu palabra, podemos, Señor, alabarte, Señor, podemos tener nuestros estudios. Señor, que sea ese gozo permanente en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tu ángel siempre esté con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos todo esto, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias, hermano, por llevarnos en este tiempo de esta oración, que es muy importante, que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo a la estructura y la organización de nuestra iglesia. Y ahora, hermanos, pues ya ha llegado el tiempo del alimento espiritual, es el tiempo del estudio bíblico. Como habíamos leído, es el Salmo número 78, que tiene por título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y en esta tarde, noche, nuestro hermano, el anciano de iglesia, Jaime Santana, es quien nos trae esta reflexión que va a compartir con nosotros. Hermano, bienvenido. Los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, hermano Guillermo. Buenas noches a todos, mis amados hermanos. Tenemos la bendición de compartir el estudio en esta noche del Salmo número 78. Y les invito, hermanos, a que cierren sus ojos. Vamos a tener una pequeña oración. Amoroso Dios y Padre Celestial que moras en la eternidad, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos concedes, Señor. Te damos gracias por este tiempo de culto que nos permites tener. Y te damos gracias, Señor, por el estudio que vamos a reflexionar en esta noche, Señor. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y nos permita entender y aprender la enseñanza que tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu siervo, que es instrumento en tus manos y usado siempre conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a compartir mi pantalla. Ok. Muy bien, y vamos a estudiar el Salmo número 78, hermanos. Este salmo es un salmo de sabiduría. Presenta la historia de Israel como una parábola para vivir sabiamente. Este también es un salmo de Asaf, como otros que se han estado viendo los miércoles anteriores. Este también es un salmo de Asaf, pero también este es un salmo como un instructivo. También puede ser cantado, pero es también como un instructivo o como algo que nos instruye o que nos muestra algo que podemos o debemos hacer. Entonces, este es un salmo de sabiduría, hermanos, que presenta la historia de Israel de una manera como una parábola, como lo hacía el Señor Jesús en los evangelios. Y estas historias o estas parábolas pueden ayudar a vivir de una manera sabia, hermanos. El salmista o el sabio mira a la historia de Israel para advertir a la comunidad, a los hijos de Dios, a que no sean como sus padres. Mira la historia hacia atrás, hacia el pasado, para que no sean incrédulos y rebeldes y no se olviden de los grandes hechos de Dios
y ver en la historia cómo el pueblo de Israel también sufrió el castigo divino de nuestro Dios. Por el contrario, también debían ser como los padres espirituales y así participar de su reino eterno. Y entonces vamos a ver. Este Salmo 78, hermanos, es un salmo histórico. Como sabemos, hermanos, la Biblia está escrita en diferentes géneros y uno de esos géneros es el histórico. Entonces, dentro de los salmos que están escritos en este género histórico, están el 78, el 105, el 106, el 107 y el 136. Pero este 78 es el más largo, ya que tiene 72 versículos, hermanos. Pero estos salmos que les estoy mencionando también relatan grandes hechos de nuestro Dios en la historia del pueblo de Israel. Pero, aunque son históricos, también tienen otro género literario en el que fueron escritos. Por ejemplo, el 105 es un himno, el 106 es una súplica colectiva, el 107 es una súplica individual y el 136 también es un himno, hermanos. Y entonces aquí el salmista, el escritor, empieza con un lenguaje común en escritos sapiensales, ¿sí? De sabiduría. Quiere enseñar a los destinatarios o a los que escuchen este salmo y lo hace considerando las desobediencias del pueblo de Israel y recordando las grandes maravillas que Dios ha hecho en su pueblo. Así, hermanos, el salmista contrasta la ingratitud y la infidelidad de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Sigue, hermanos, el escritor o el salmista, sigue las enseñanzas de Moisés que utilizó en Deuteronomio. Por cierto, hermanos, el Salmo 78 contiene varios ecos o varias menciones acerca de los pasajes de Deuteronomio, hermanos. No tenemos una fecha exacta de cuándo fue escrito este salmo, hermanos. Algunos detalles indicarían que fue por ahí del siglo X antes de Cristo, o que fue en el reinado de David, o después de la división del reino, por ahí del año 931 antes de Cristo. También algunas personas o historiadores lo colocan después de la caída del reino del norte, por ahí del año 722 antes de Cristo. Pero la más indicada o la más usada, o la fecha más usada pudiera ser la fecha temprana en la monarquía, pero después del año 931 antes de Cristo. Más o menos por ahí se considera que fue escrito este salmo, hermanos. Este salmo, hermanos, no es fácil de resumir o no es fácil de bosquejar. Después de este salmo, después de una introducción, tiene el propósito que lo encontramos entre los versículos 1 al 11. Encontramos también dos grandes recitales, hermanos. El primero está entre los versículos 12 al 32 y el segundo en los versículos 42 al 72. Y cada uno, hermanos, termina con un resumen de los versículos 33 al 41 y del 65 al 72, hermanos. Estos dos grandes recitales o estas dos partes, hermanos, siguen un orden paralelo. O sea, si dividiéramos el Salmo a la mitad, encontraríamos que como inicia la primera parte, también inicia la segunda, y como termina la primera parte, termina la segunda parte. Tienen un orden paralelo, hermanos.
Vemos los actos de Dios en los versículos 12 al 16 y también los vemos en los versículos 42 al 55. Vemos, hermanos, la rebelión del pueblo de los versículos 17 al 20 y de los versículos 56 al 58. Vemos la ira y el castigo de Dios en los versículos 21 al 32 y en los versículos 59 al 64. Y vemos el resumen, hermanos, en los versículos 33 al 41 y en los versículos 65 al 72. Para estudiar un poquito más fácil este Salmo 78, vamos a dividirlo en 9 pequeñas partes que nos van a permitir poderlo estudiar de una manera más fácil, hermano. Vamos a ver primero la introducción, en donde vamos a ver la historia del pueblo de Israel. En otros salmos y en otros estudios, hermanos, hemos hablado de que es importante mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, porque eso nos enseña para no cometer los mismos errores en el futuro, pero también nos ayuda a mirar hacia atrás, sobre todo las grandes proezas que el Señor ha tenido, no solamente con su pueblo, sino en nuestras propias vidas, hermanos. El recordar esos milagros poderosos que el Señor ha hecho en nuestras vidas nos ayudan a poder superar las pruebas que estamos pasando en el tiempo presente, hermanos. Entonces vamos a ver la introducción, o sea, un recuento de la historia en los versículos del 1 al 11. Y vemos que en el versículo 1 está la palabra escucha. Y esta palabra es típico que se utiliza en los escritos sapiensales. El autor insta a que los oidores tomen en serio su enseñanza. También tiene la palabra ley, que se usa para la introducción que Dios ha dado en la historia. Israel conoce a Dios de dos maneras, hermanos, por la acción divina y por la ley. El pueblo conoce a Dios de dos maneras, por la acción divina y por la ley. Y estas dos partes, hermanos, son muy, muy necesarias. Vamos a ver qué nos dice Marcos 12:24. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Entonces aquí el evangelista nos hace la mención tanto del poder de Dios como de las Escrituras, y estas dos son dos partes importantes. También, hermanos, en el versículo 2, podríamos, en algunas versiones de la traducción de la Biblia, en algunas versiones utiliza la palabra parábola en el versículo 2. Y en este pasaje o esta palabra en el hebreo se conoce como mashal y se traduce como parábola, pero también se puede utilizar o se utiliza como traducción en el libro de los Proverbios como parábola. Y su significado es básico, que es comparación. O sea, la traducción sería comparación. Este versículo, hermanos, es citado en Mateo 13:35, que nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En referencia, hermanos, a la enseñanza de Cristo, hace mención o hace referencia a cómo iba a enseñar el Señor Jesús cuando Él estuviera aquí en la tierra y cómo lo hizo, pues a través de las parábolas, hermanos. Las cosas escondidas
no son, la frase en el versículo 2 del Salmo 78, en donde dice, las cosas escondidas no son los hechos históricos, hermanos, pues el Salmo da por sentado que el pueblo conocía la historia. Más bien, el salmista quiere enseñar la interpretación y su aplicación al tiempo presente, hermanos. Entonces, es traer lo que sabemos de la historia y aplicarlo a nuestro tiempo presente, hermanos. Como se hace también en el libro de Deuteronomio, el salmista enfatiza la gran necesidad de que cada generación enseñe a sus hijos lo que Dios ha hecho en su propia historia y lo que Dios quiere de cada uno. Esto, hermanos, esto es una gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Los padres, hermanos, debemos enseñar para que nuestros hijos confíen en Dios y para que nuestros hijos no olviden sus obras, para que guarden sus mandamientos y para que no caigan en los errores que nosotros podamos haber cometido, hermanos. Y si ustedes ven lo que dice el versículo 8, en comparación con lo que dice el versículo 7, pues son dos cosas opuestas, lo que dice el versículo 8 y lo que dice el versículo 7 del Salmo 78, hermanos. Aquí dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y lo opuesto, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora, en el versículo 9 se menciona a la tribu de Efraín. Y esta palabra esta mención se usa para referirse no solamente a esa tribu, sino a todo el reino del norte, pues era la tribu más grande. Algunos creen que la frase volvieron las espaldas se refiere a los acontecimientos que se mencionan también en los versículos 56 al 72. Otros piensan que más bien se refiere al tiempo cuando Efraín y todos los del el reino del norte volvieron sus espaldas a las monarquías davídicas, o sea, le volvieron la espalda a David y a su reinado. O podría ser cuando se perdió el arca, esto se menciona en 1 Samuel 4:10, donde cada uno huyó. Lo importante de todo esto, hermanos, es que el salmista enseña, pues él rehúsa participar en la batalla. Esta frase de él se rehúsa a participar en la batalla es empezar a dejar el pacto y rechazar los mandamientos, que también se menciona, es romper con el pacto que tenían con su Dios, hermanos. Vamos a ver la segunda parte, que es actos misericordiosos de Dios, de los versículos 12 al 16. El salmista, el escritor del Salmo 78, hace un recuento de los grandes milagros que Dios hizo a favor de su pueblo y que los vemos en el libro de los Éxodos, hermano, en el libro del Éxodo, perdón, y en este viaje o en este peregrinaje que tuvo el pueblo en el desierto durante todo este tiempo. Los israelitas, hermanos, conocían bien la historia porque era algo que se enseñaba. Habían mantenido vivas estas tradiciones, hermanos, y reconocieron que Dios les salvó, que Dios estuvo con ellos y los mantuvo y los formó como una nación y además como el pueblo de Dios. La fe bíblica, hermanos, la fe bíblica es una fe arraigada en hechos históricos, hechos de la acción de Dios en eventos históricos específicos. Otra vez,
La fe bíblica es una fe arraigada en hechos históricos, hechos de la acción de Dios en eventos históricos específicos. Entonces, esto viene a realzar lo que habíamos mencionado al principio, que mirar hacia el pasado, hacia la historia, nos hace reconocer nuestros errores para no volverlos a cometer, pero también nos hace mirar los grandes portentos de nuestro Dios, las grandes muestras de poder, para confiar en nuestro presente y en el futuro de que Dios seguirá siendo con nosotros, hermanos. Bien, vamos a la parte número 3, que habla acerca de rebelión, de los versículos 17 al 20, hermanos. Los versículos de 12 al 16, hermanos, contienen 10 líneas que presentan las maravillas misericordiosas que Dios hizo a favor del pueblo de Israel. En contraste con los versículos 17 al 20, que también presentan 10 líneas o 10 demostraciones de rebelión en el pueblo de Israel. Pero el énfasis está en la persistencia de la actitud del pueblo de Israel, que se rebelaba, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, hermanos. En el versículo 18 vemos la frase tentaron a Dios. Y esto, hermanos, es una manera de rebelarse contra Dios. Es quejarse o es poner en duda lo que Dios proveerá o lo que Dios hará por nosotros. ¿Cómo hablaron contra Dios? ¿Cómo habló el pueblo contra Dios? El escritor Spurgeon, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, él dice que a menudo somos muy lentos en creerle a Dios y somos lentos para confiar en Él. Y esta es una falla, hermanos, es una falla seria que podemos cometer. Por esta causa, hermanos, entristecemos al Señor. Él se enoja con nosotros y tiene que castigarnos cuando nosotros no confiamos, cuando nosotros nos rebelamos. Él se enoja y tiene que castigarnos. Y si volteamos hacia la historia del pueblo de Israel, pues vemos que también hace lo mismo y también los castiga por esta incredulidad, hermanos. Y esta incredulidad contiene un alto grado de provocación hacia nuestro Dios. Noten, hermanos, la actitud que se menciona en la segunda parte del versículo 19 del Salmo 78, que es muy opuesta a lo que dice Job en el capítulo 23, versículo 5, en donde el pasaje de Salmo 78, 19 dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? Así como dudando de, ¿podrá hacerlo? Pero si lo comparamos con lo que dice Job en 23:5, dice, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijese. Entonces vemos dos contrastes, uno de duda e incredulidad y uno de total confianza y seguridad, hermanos. Vamos al siguiente punto, el 4, la ira y el castigo de Dios, de los versículos 21 al 32. En el hebreo, hermanos, el versículo 21 empieza con la frase por lo tanto, o también puede iniciar con o ciertamente. Los versículos 22 al 25 explican por qué Dios se enojó y los versículos 26 al 32 muestran el resultado de su enojo, hermanos. Dios, en su infinita misericordia, hubiera negado la petición de carne cuando el pueblo de Israel le pidió a Moisés y les dijo que ya estaban cansados del maná y que querían otra cosa. Entonces, Dios pudo haberse negado a esta petición y no darles nada, porque lo pidieron con una actitud de duda y de rebelión, de disgusto e inconformidad, hermanos. Lo pidieron con una actitud de duda y de rebelión para dar rienda suelta a todos sus deseos carnales, hermanos.
En vez de pedirlo con fe, lo pidieron con una actitud de rebeldía. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios les concedió su petición y en modo de como de castigo o no sé cómo decirlo, hermanos, para una demostración de nuestro Dios ante su rebeldía, hermanos, Él les dio carne y pareciera que hizo llover carne sobre ellos, o sea, les dio y les dio en abundancia. El concepto de fe, hermanos, el concepto de fe en el Antiguo Testamento no es solo aceptar algo intelectualmente, es una actitud hacia Dios que toma en serio sus mandatos y también toma en serio sus promesas. Vemos en el Salmo 78, 27 que dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo y como arena del mar, aves que vuelan. O sea, todavía que el pueblo de Israel con esa actitud de rebeldía le están exigiendo algo a nuestro Dios, Él, lejos de negarse, les dio y les dio en abundancia, hermanos, pero para manifestar su grandeza y su poder, hermanos. Número 5, esto es una secuela reflexiva o un resumen, hermanos, de los versículos 33 al 41. Esta sección, hermanos, o esta parte presenta un resumen de lo que pasó en el pueblo de Israel, y esto es semejante al ciclo del pecado, opresión, clamor y liberación que se explica en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 18. A él les dejo para que después ustedes lo puedan leer con calma, hermanos. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que estaban sufriendo por su apostasía, por su rebeldía, clamaron a Dios, como lo dice el versículo 34, pero no eran del todo sinceros, ya que no amaban a Dios de todo corazón, como lo dicen los versículos 36 y 37. Igualmente Dios, hermanos, seguía perdonándolos, como dice el versículo 38 y 39, porque ama a su pueblo y es Dios de misericordia. La enseñanza de este pasaje que nos da el salmista es clara para los oyentes y es clara no solamente para el pueblo de Israel, sino también para esta generación del pueblo de Dios en nuestros días, hermanos. La parte número 6, actos misericordiosos de Dios, de los versículos 42 al 55. Esta parte, hermanos, nos recuerda los milagros, los grandes milagros de nuestro Dios para salvar al pueblo de Israel de Egipto. Aquí se hace mención acerca de lo que se ha estudiado anteriormente en el libro de los Éxodos, de cómo salvó nuestro Dios al pueblo de Israel de Egipto y lo acompañó en el desierto y luego les ayudó a conquistar al pueblo de Canaán. Menciona también algunas de las plagas contra los egipcios, como el río de sangre, las moscas, las ranas, las langostas y el granizo, hermanos. Todas estas maravillas de Dios las hizo a favor de su pueblo, para ayudar a su pueblo a que fueran liberados. Pero el pueblo ya después no se acuerda de estos prodigios y de cómo la mano de Dios les ayudó en su liberación. Siempre es importante, hermanos, siempre es importante recordar nuestra redención, nuestro rescate del pecado, lo que ha hecho nuestro Señor por cada uno de nosotros a pesar de nuestro pecado y de nuestra corrupción. En el versículo 54, hermanos, vemos la palabra, esta frase que dice, este monte. Esta frase puede ser, o a lo mejor hace referencia a Sión, pero también puede ser otro lugar, hermanos, como Silo.
según la fecha que se utilice acerca de cuándo fue escrito este salmo, hermanos. La parte número 7, la rebelión, de los versículos 56 al 58. De nuevo, hermanos, pusieron a prueba o probaron al Dios Altísimo. Nuevamente el pueblo de Israel pone a prueba a su Dios. Esta vez su rebelión se manifestó a través de la idolatría. A nosotros, hermanos, tal vez a nosotros en este tiempo nos pareciera algo tonto lo que hizo el pueblo de Israel, porque nosotros pudiéramos pensar, ¿cómo es posible que un Dios que manda 10 plagas, y no solo cualquier plaga, sino grandes manifestaciones de poder para liberar a su pueblo, y después todavía abre el mar para que ellos crucen a salvo, y después deja caer el agua sobre el ejército egipcio? ¿Cómo es posible que ellos que lo vieron se olviden de su Dios? Pudiéramos pensar nosotros que cómo es eso posible, hermanos. Pero si entendemos el contexto de la historia, hermanos, vemos que sus tentaciones, a las tentaciones a las que el pueblo de Israel fueron sometidos, no son tan diferentes a las tentaciones que pasamos nosotros, hermanos, porque nosotros en alguna ocasión de nuestra vida, el Señor nos ha ayudado y ha hecho una grande manifestación de poder. Pero cuando tenemos nuevamente una prueba, nuestra fe se puede ver debilitada y podemos tener duda de lo que pudiera pasar. Entonces, hermanos, no hay tanta diferencia entre el pasado y el ahora, hermanos. Al pueblo de Israel, los profetas les predicaron contra la idolatría del poder y de los bienes terrenales, hermanos. Además, los ritos de sus vecinos cananeos, lo que ellos practicaron, eran cosas que eran muy atrayentes para el pueblo de Israel, para los israelitas. Ellos veían estas prácticas que ellos realizaban en sus ritos y que hacían mucho énfasis en el sexo y en algunos elementos de sanidad o de curanderismo. Y si ustedes ven eso en la historia del pueblo de Israel y lo traen a nuestro contexto, a este presente que estamos viviendo, nos daremos cuenta que son prácticas que se siguen realizando a lo mejor de otra manera, pero se siguen realizando y que siguen siendo muy atractivas para algunos hermanos o para algunas personas que se reúnen en la iglesia, y no se diga para la gente del mundo. Tanto esta parte de placer como la parte de curanderismo es algo que atrae mucho. Por eso podemos ver, yo veía un cartel en un poste, y curiosamente a un lado del poste había otro cartel de una farmacia. El cartel de la farmacia decía consulta médica 50 pesos. Pero el cartel que estaba en el poste decía se hacen amarres 500 pesos. ¿Por qué esta diferencia entre pagar 50 pesos por una consulta médica y hay gente que paga 500 pesos por un amarre? No sé qué sea un amarre, hermanos, pero no creo que sea algo bueno, pero hay gente que está dispuesto a pagar o están dispuestos a pagar tanto por ese tipo de cosas y no por algo que está comprobado científicamente que les puede ayudar en su salud, hermanos. Los profetas que predicaban al pueblo de Israel siempre tenían que luchar contra el sincretismo, la mezcla de elementos paganos
con su propio culto, hermanos. Esto de sincretismo a mí me llamó la atención y yo lo investigué. Y sincretismo es esa tendencia a conjuntar o armonizar corrientes de pensamientos que pueden ser opuestos uno del otro. Y esa es una práctica que realizaba la Iglesia Católica. Porque, por ejemplo, yo pensaba en el Día de Muertos. El Día de Muertos era una tradición de las tribus indígenas que vivían en esta tierra cuando llegaron los españoles, y ellos les traen la religión cristiana y tratan de enseñárselas, y entonces los indígenas se rebelaban y no querían aceptar esas nuevas prácticas religiosas, y entonces lo que hizo la religión católica es tratar de combinar ambas cosas para que los indígenas aceptaran esta religión, y de ahí salió el Día de Muertos, como salieron otras prácticas que se realizan, hermanos. Eso es el sincretismo, esto de tratar de armonizar o de conjuntar dos ideas o dos conceptos que son totalmente opuestos, hermanos. Punto número 8, hermanos, la ira y el castigo de Dios, de los versículos 59 al 64. De nuevo, hermanos, se ven las consecuencias de no ser fieles a nuestro Dios o de no amar a nuestro Dios. Cuando uno sigue a Dios, hermanos, se acerca o se expone, cuando uno no sigue a Dios, se expone uno a la derrota, se expone uno a caer. Cuando uno no está tomado de la mano de Dios, se expone uno a caer y hasta llegar a lo más hondo. Pero en el versículo 61, hermanos, que habla de la cautividad, esta palabra de la cautividad o de cautiverio tal vez haga referencia a la derrota que sufrió el pueblo de Israel en el año 722 ante los asirios, hermanos. O tal vez fue una derrota ante los filisteos en el tiempo del sacerdote Elí. Entonces, pero hace mención de cómo cuando uno no está sujeto a la mano de Dios, puede uno caer en derrota, hermanos. Esta frase de su gloria, que lo vemos más adelante, hermanos, se refiere al arca del pacto. Y esto podríamos tomarlo como referencia a lo que dice Ezequiel 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y por último, hermanos, la parte número 9, que es secuela reflexiva o el resumen reflexivo de los versículos 65 al 72. De nuevo, hermanos, el escritor muestra cómo Dios responde aún cuando el pueblo ha sido tan rebelde. En este caso, del tiempo de Elí, Dios en su misericordia castigó a los que capturaron el arca, y como referencia histórica está en 1 de Samuel 5, del 1 al 10. En el versículo 65 encontramos la frase, la figura de Dios se despierta. Y esta palabra de despierta se usa varias veces en los salmos, hermanos. En el Salmos 7, capítulo 7, versículo 6, en el Salmos 35:23, en el 44:3 o en el Salmo 59:5. El Salmos 7:6 dice: levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos, despierta, oh Dios, e imparte justicia. Es de entender, hermanos, por supuesto que esta frase de despierta, oh Dios, pues no es literal, no es de que Dios esté dormido y se despierte, es una figura literaria, hermanos. Los israelitas, el pueblo de Israel, no creían que Dios estuviera dormido, porque esto lo vemos
en el Salmo 121:4, que dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Esta es una figura literaria, hermanos. En los versículos 67 al 72 pone énfasis en el reino davídico, hace mención del reino davídico, del reino de David. Dios es soberano, hermanos. Todavía tiene compasión de su pueblo y lo salva por medio de un escogido que es David. El escritor, hermanos, enfatiza la elección de la línea davídica desde la perspectiva del nuevo pacto. Vemos cómo Dios siguió cumpliendo su propósito de traer al hijo de David, que es el buen pastor de su pueblo, y de esta línea pues viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 78-71 dice, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. En conclusión, hermanos, o como un resumen de todo esto que hemos visto, el Salmo 78, hermanos, nos ayuda a pensar de nuevo en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia, hermano. Nos ayuda a examinar nuestras actitudes de cosas que nos hicieron apartarnos de Dios o que nos hicieron acercarnos más a Él. Se destaca, hermanos, la paciencia y la misericordia de Dios, y esto, hermanos, es algo que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Nosotros, hermanos, también debemos de aprender del mismo modo de la historia de Israel y de nuestra propia historia. ¿Y cómo es esto, hermanos? Pues tenemos que leer, hermanos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla, tenemos que examinarla y entenderla y ver qué es la enseñanza que podemos aplicar de esa historia a nuestro presente, hermanos. Y con esto, hermanos, terminamos el estudio del Salmo 78. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Igualmente también, hermano, que Dios le bendiga y le siga iluminando en estas reflexiones, que Dios lo ilumine y lo siga utilizando para compartirnos estas bonitas palabras y la palabra de Dios que nos recuerda esto que nos habla en este salmo acerca de que Dios no deja que su ira se desate contra todo su pueblo, a pesar de que su pueblo a lo largo de la historia, en muchas y en repetidas ocasiones, le seguimos dando motivos para esa furia y ese coraje, ese enojo, que también él utiliza cuando defiende a sus hijos. Y que también el Señor, como lo estabas diciendo al final, pues Él es rico, lento en la ira y rico en clemencia. Damos gracias a Dios y bendito sea nuestro Señor Jesucristo también. Y vamos ahora con esta oración de confianza. En esto, la palabra, aquí nos dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y en esta oración nos va a acompañar nuestro hermano, el anciano de iglesia, Juan José Manuel Maldonado, a quien recibimos con mucho gusto. Hermano, buenas tardes, noches. Adelante, por favor, en esta oración de confianza. Gracias, hermanito Memo. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, noche, por esta gran bendición de poder estar reunidos en este espacio, Señor. Y sobre todo, saber que estamos en comunión contigo a través de la oración, en la lectura de tu palabra, en el discernimiento de tu palabra, Señor. Cada día que pasa y cuando leemos tu palabra,
Fortalece nuestra fe, Señor. Por eso es que en esta tarde te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Porque lo dice muy claro tu palabra, Señor, es acercarnos a ti con toda la confianza, Señor, porque eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso que siempre estás a nuestro lado, Señor. A veces pensamos que te has olvidado de nosotros, Señor, pero sin saber que tú estás a nuestro lado o nos estás cargando en tus brazos, Señor. Fortalece, Señor, como lo que acabamos de ver en este estudio interesante de este Salmo 78, Señor. No permitas que caigamos como el pueblo de Israel, sino, Señor, fortalécenos en nuestra fe, porque siempre estaremos confiando en ti. Porque es también clara lo que nos dice tu palabra, que todos los que aman a Dios, nosotros como hijos tuyos te amamos, todas las cosas nos vendrán a bien. De acuerdo a tus propósitos somos llamados, Señor, a recibir tu gloria y tu honra, Señor, por medio de las bendiciones. Señor, quédate con nosotros, porque estamos totalmente seguros, y como dice tu palabra, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, Señor. En ti seguiremos confiando. Permite que mis hermanos que se han alejado de alguna manera de la iglesia o de estos cultos, Señor, no permitas que tampoco olviden tu palabra, Señor, y estén en comunión contigo. Fortalece su fe, su confianza, Señor, y también te pido para que los cubras en estas próximas actividades que se van a dar en las escuelas, Señor. Tenemos la plena confianza de que tu ángel acampa en derredor de nosotros, Señor, y cuidará a tus hijos, cuidará a tu pueblo, Señor. Gracias porque te manifiestas en nuestras vidas. Gracias porque tenemos un Dios que todo lo puede. Para Él nada hay imposible, Señor. Nos quedamos con este versículo que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantén esa fe en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Quédate con nosotros, Padre, porque todo esto te lo pido no por mis méritos ni por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por esta oración de confianza. Que Dios Todopoderoso siga siendo nuestro amparo y fortaleza en los momentos críticos y también en los momentos en que van a regresar a clases. Siga protegiendo a nuestro Señor, tanto a los niños, los alumnos, papás, jóvenes, adolescentes que van a estar en esta dinámica de volver a las clases. El Señor les bendiga, hermanos. Y ahora vamos a continuar con nuestra orden de culto. Y es una oración de confirmación también. Vamos a abrir nuestros himnos en nuestro himnario, en el himno número 375. Tiene por título Cuenta las riquezas de tu Dios. Y también nos va a acompañar nuestra hermana Estefanía Pacheco. Adelante, hermana. Que has perdido tu felicidad.
con cargar y darle entrar. Ajá. No salió. Aunque grande sea tu aflicción aquí, no te desalientes, Dios está por ti. Si tu propio hijo no se reservó, aunque las riquezas que por un guarda las riquezas de su Dios, mira las riquezas de su amor. Todos somos donde Cristo está, y tu mente guarda la divina paz. Amén. Un coro que nos dice muchas verdades. Cuenta las riquezas de tu Dios. También así cuando empiecen los tiempos de agobio, es tiempo de contar las riquezas de Dios. Mira las riquezas de tu amor. Pon los ojos donde Cristo está y tu mente guarde divina paz. Y Hermana, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Nos hace favor de...? También vamos a continuar después de este himno de confirmación. Vamos a recibir la bendición final. Esta oración final y la bendición va a estar a cargo de nuestro pastor, el presbítero Saúl Leiva, quien puede utilizar ya el micrófono. Adelante, pastor, por favor. Padre amado, damos gracias por este tiempo de adoración, de estudio de la palabra, de oración. Gracias porque tu Espíritu ha estado con nosotros. Toma, Señor, nuestras oraciones, responde a ellas conforme a tu voluntad. Gracias por la palabra, afírmala, confírmala en nuestro corazón. Gracias por tus hijas, tus hijos que hemos estado en este momento. Pido bendición para ellos, vida, salud, protección y un feliz descanso en esta noche. Oramos por los hermanos que no se encuentran, que están en casa, pero que están en comunión contigo, cuídalos y guárdalos. Y muy especialmente dejamos en tus manos a todos los hermanos enfermos, dejamos en tus manos a nuestra hermana Flor para que tú estés tratando con ella, con su alma en esta noche y sea lo que tu Señor determine y dale mucha fortaleza a la familia. Que este tiempo sea para tu gloria, sea para tu alabanza y sea de bendición a nuestras vidas. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre, la comunión, la participación gloriosa de su Santo y Divino Espíritu sea en vosotros, en vuestra familia, sea con todos los miembros de la iglesia, sea con todos los hermanos que están enfermos, que sea con nuestra hermana Flor González, ahora y siempre. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y ahora preparemos también nuestros corazones y en actitud de reverencia. Escuchamos el himno número 9, Santa Biblia, y nuestra hermana Estefanía Pacheco nos va a acompañar. Himno 9. Ay, es que los agarran muy Tú me dices lo que soy, de quien vive y a quien no. Tú reprendes mi dudar
tienes un tesoro aquí. Damos gracias a Dios por este culto que hemos hecho, que hemos dado para nuestro Señor. Y ahora es el tiempo de presentar los intereses de la iglesia. Invitamos a los hermanos que tienen algún aviso, alguna invitación. Está el tiempo. Adelante, por favor. Buenas tardes, hermanos. Pues de parte del Ministerio de Educación, seguimos invitándolos a los cultos de los miércoles y de los viernes a las 7 de la noche. Son cultos de oración estudio para que pues juntos podamos seguir orando nuestras necesidades y poniéndoselas en las manos de nuestro Dios para que Él obre conforme a su voluntad y pues aprendiendo también un poco más de su palabra. Este viernes el culto le toca a la Sociedad de Jóvenes Ebenecer, llevar este culto, así es que no se lo pierdan, unámonos con la sociedad, del cual soy parte, para alabar y honrar el nombre de nuestro Dios. Y también de parte del Ministerio igual de Educación, a todas las organizaciones de la iglesia se les recuerda que este domingo 22 hay junta de calendarización a las 5 de la tarde. Si es que hermanos tengan 4 de la tarde. Para que tengan todas sus actividades ya organizadas en sus organizaciones, valga la redundancia, para que nada más vayamos este domingo pues a plasmarlas en el calendario para que no se empalmen y todos podamos asistir a todas las actividades de las distintas organizaciones. Domingo 22 de agosto a las 4 de la tarde. Así es que a todas las organizaciones. Y de parte del Ministerio de Juvenil de este presbiterio, seguimos invitándolos a nuestros lunes de devocional. El próximo lunes de devocional va a ser el lunes 30 de agosto a las 8:30 de la noche a través de nuestra página de Facebook de Ministerio Interjuvenil. Vamos a tener un tema que se titula Consejos para ser fuerte. Va a ser dirigido a todos los jóvenes, hombres, para que no se lo pierdan. Y también el viernes 27, 8:30 de la noche, terminando nuestro culto de esta iglesia, tenemos también un conversatorio titulado Cómo utilizar la Biblia en tiempos posmodernos. Así es que no se vayan a perder, también va a estar muy interesante. Van a haber pastores y hermanos invitados, que va a ser de gran bendición. Igual por nuestro Facebook de Ministerio Interjuvenil y YouTube de Ministerio Interjuvenil Juan Calvino. Así nos encuentran, si nos quieren seguir, darnos like para que se enteren de todas nuestras actividades de primera mano. Así es que, hermanos, sería todo por mi parte. No, también me encargaron invitarlos a todas a ustedes para el culto de la femenil, que se va a llegar a cabo este sábado 21 de agosto a las 4 de la tarde. Y pues el tema va a ser la Biblia como instrumento de evangelización. Y lo va a llevar el pastor Edwin Ignacio Herrera. Va a ser a través de videoconferencia Telmex. Se les va a enviar el link unos minutos antes de las 4 de la tarde. Así es que hermanas, hermanos, no se lo pierdan. Va a ser de gran bendición este tema. Así es que la sociedad femenil nos está invitando. Gracias. Ahora sí estoy. Buenas noches, hermanos. Pues el Departamento Infantil continuamos invitándolos a que conecten a sus niños los días sábados a las 12 del día para que tomen sus clases sabatinas con temas de la Biblia. Recuerden que estamos tomando las clases a través de la plataforma videoconferencia de Telmex. El link lo mandamos 15 minutos antes. Hermanos, por favor, apóyenos, conecten a sus niños. Los esperamos este sábado, al mediodía. Gracias. Ok, también tenemos para el próximo domingo en la Escuela de Formación Cristiana el aposento alto a las 10 de la mañana, de este espacio que tenemos para oraciones, un canto y la reflexión de la palabra. Y posteriormente a las 10:30 tendremos nuestra clase, el sacerdocio universal de los creyentes. Este domingo nos toca el capítulo 28. Es muy interesante, hermanos. Por favor, estudiemos la palabra de Dios e interesémonos por ella. También, y finalmente, después del curso de sacerdocio universal, a las 12 en punto tendremos
nuestro culto de adoración. Todo esto es en la misma plataforma de videoconferencia Telmex. Así es que, hermanos, los invitamos en el amor del Señor. Gracias. No hay otro aviso, ya son todos. Sí, ¿Ya? hay otro aviso, hermano. Falta uno. Recuerden Sí. que el Ministerio Musical les espera el próximo sábado a las 18 horas en nuestra actividad que se llama Más Dulce que la Miel, conmemorando el mes de la Biblia y participando, leyendo el pasaje favorito de todos, bueno, de cada uno. Pero la idea, hermanos, es que no vamos a leer un solo texto, ¿no? Porque si no, entonces fuera concurso de textos, ¿no? No, vamos a leer, hermanos, una porción, nuestra porción favorita de la Biblia, pero con una entonación diferente, no como en el templo que siempre empiezan, oh Jehová, Señor, como los niños en la escuela bíblica de vacaciones que empiezan, Mateo 50,000, y así, no, o sea, así no lo vamos a leer. ¿Ah? Todos los hermanos que vamos a participar en esta lectura pública de las Escrituras, nos imaginamos, y digo nos imaginamos porque no tenemos datos precisos de cómo estos varones inspirados por el Espíritu Santo escribieron las escrituras, las escrituras, ¿no? Pero yo me imagino que David no escribió el Salmo 8 así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, o sea, no, seguramente volteó arriba y dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, los mismos dedos que me formaste a mí, Señor, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cada palabra que el Señor ha permitido que nosotros conozcamos, seguramente fue con una entonación completamente diferente a cuando los niños se aprenden Mateo 5, 6, o sea, seguramente, ¿no? Entonces, queremos, hermanos, que nos acompañen y es un aviso para todos los que estamos inscritos para leer, que no vamos a leer así, sino que lo vamos a hacer con el amor que debemos de tener estas palabras escritas que están tatuadas en nuestros corazones. Entonces, les invitamos a las 18 horas para que se conecten, escuchen la palabra de Dios y se vayan. La palabra de Dios jamás vuelve vacía y esta es como nuestro homenaje a este Dios que nos ha salvado y que nos dio y que todos los días nos habla por medio de su palabra. Entonces, quedan todos invitados. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos, todos juntos. ¿Y alguien más? ¿Algún otro aviso? ¿No? ¿Ya no hay más avisos? Bueno, pues entonces es el tiempo de despedir las transmisiones. Que el Señor les bendiga. Y nos despedimos de la transmisión, de las plataformas. No se vayan, quédense, hermanos, para la foto del recuerdo.